El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bien, les invito a buscar en sus Biblias para escuchar el mensaje de hoy. Hay 3 textos que nos van a servir de base. Vamos a escucharlos y vamos a retomar. En el día de hoy vamos a retomar la disertación que tuve la última ocasión, tuve la oportunidad de empezar con el título Los talones del Mesías. Los talones del Mesías. Con toda certeza, lo que usted va a escuchar hoy, partiendo de esta misma expresión, tal vez puede ser la primera vez que usted escuche esta expresión. Pero le puedo asegurar que ya esta congregación tiene la madurez espiritual para escuchar palabra sólida, vianda fuerte, palabra que ya no es leche espiritual para niños espirituales, sino para gente adulta hablando en términos espirituales. ¿Pueden decirme amén? Amén. Vamos a escuchar entonces los textos para luego empezar a compartir con ustedes después de orar. Escuchemos. Génesis 3:15, Isaías 66:8 y Salmo 89:51. Vamos a leer Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación en una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Salmo 89:51. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Acompáñenme a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé entendimiento espiritual, que nos dé un corazón entendido, que nos haga gente espiritualmente inteligente para comprender su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, creador del universo. Nos prodigas tu santa palabra para que nosotros vivamos por ella, por tus preceptos. Ayúdanos, Señor, a entenderla con una mente espiritual. No queremos, Señor, solamente ser oidores olvidadizos, sino retenedores de tu palabra, hacedores de tu palabra. Por tanto, te rogamos que tú nos des un corazón, una mentalidad espiritual para recibir tu palabra en nuestros corazones, poder entenderla y practicarla. Reprendemos todo espíritu contrario ahora, todo argumento que las tinieblas, todo aquello, Señor, que se levante en contra de la verdad de tu palabra, estamos conjurándolo en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios, y rogándote, Señor, que tú despiertes el entendimiento de todo aquel que está en oscuridad, que tú, Señor, ilumines aquellos, Señor, que no tienen luz espiritual sobre sus vidas, sus ojos sean abiertos, sus sentidos espirituales sean despiertos. Aquellos que están muertos, Señor, ministrales vida. Aquellos que están enfermos, Señor, les ministramos sanidad. Aquellos que están atados, en el nombre de Jesús, les ministramos libertad.
por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Le reitero entonces el título de esta disertación: los talones del Mesías. Los talones del Mesías. Vamos a escuchar unos pensamientos introductorios, un recorderis de lo que ya hemos tratado. Esta disertación tiene 3 puntos, pero solamente compartimos en ocasiones pasadas el primer punto. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de terminar y de concluir para finalmente pues nosotros extractar de allí principios espirituales que nos van a fortalecer, nos van a llenar el corazón de esperanza. Así que atentos y estén muy despiertos. No se deje entretener de nada ni de nadie. Esta disertación es realmente una vianda fuerte. Una vianda fuerte. Así es que confiamos en el Señor de que esto no nos va a caer mal. Antes, por el contrario, nos va a sentar bien. Amén. Uno de los elementos que más autoridad le concede a la Biblia es la profecía y el cumplimiento fiel de estas. ¿Qué es lo que le concede más autoridad a la Biblia? El cumplimiento de sus profecías. El cumplimiento de sus profecías. Esto le concede a la Biblia total autoridad, como ningún otro libro sagrado. Sus profecías cumplidas. Hay profecías que se dieron incluso con 200 años de anticipación. Hay otras que se dieron con 4000 años de anticipación. Esta, por ejemplo, de Génesis 3:15. Se tardó 4000 años en cumplirse, según el apóstol San Pablo, cuando escribe a los Gálatas, la iglesia, la comunidad de las iglesias de Galacia, en Gálatas 4:4. La humanidad esperó 4000 años para la manifestación del Hijo de Dios, la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, esta precisión matemática es lo que hace que la palabra de Dios tenga autoridad espiritual. Los textos que tenemos de referencia nos apuntan a un evento futuro que fue profetizado con miles de años de anticipación y que se refieren al tiempo antes de la venida en gloria del Mesías y el establecimiento de su reino milenial de justicia y paz. Muy bien, entonces vamos haciendo comprensión de lo que estamos escuchando. Los textos que estamos tomando aquí, a los cuales hemos hecho referencia y son la base de esta disertación, apuntan a una profecía. Se dio con miles de años de anticipación. Génesis 3:15 nos habla de un tiempo en que el hombre apenas había sido creado por Dios. Se tardaron unos 4000 años para que esa promesa que Dios le hizo ahí a la raza humana se cumpliera. De allí para acá han transcurrido ya aproximadamente 2000 años y más. Así que mire la antigüedad de esta profecía. Ahora, lo que dice el profeta Isaías se dijo con 700 años de anticipo. Y lo que dice el salmista allí, Etán, se dijo con unos 1000 años de anticipación. Estamos hablando entonces de palabra que es realmente significativa. Y ver el cumplimiento de esto es una cuestión muy notable, muy importante. En eso estamos, tratando de explicar lo que significan estas palabras proféticas. Este tiempo previo al establecimiento del reino es llamado en hebreo Ikvot HaMashiach, los talones del Mesías. ¿A qué tiempo se está refiriendo aquí esta expresión hebrea? A un tiempo previo al establecimiento del reino de Dios sobre esta tierra. Ustedes saben que el Señor Jesucristo, cuando vino, Él anunció que vendría por segunda vez. Y cuando Él viniera, venía con el propósito, la determinación de establecer un reino de paz y de justicia. Estas palabras, estas profecías,
están hablando de ese tiempo previo, ¿sí? El salmista Etán lo llama, según las traducciones que ustedes tienen, en algunas de ellas no dice los talones del Mesías, dice, de acuerdo a la traducción de Reina y Valera, los pasos del ungido, el ungido de Dios. Bueno, la expresión ungido traduce del hebreo Mashiach o Mesías, y la expresión talones viene del vocablo hebreo ikbot. Así es que esa expresión que está allí, traducida por Reina y Valera como los pasos del ungido, literalmente se refiere a los talones del Mesías. ¿Pero qué talones? Bueno, literalmente los talones. Esos talones que usted tiene allí en la parte posterior de su pie, de la planta de su pie. Esos talones, a esos talones se está refiriendo. Pero esa es una frase simbólica. Además de ser profética, es una frase simbólica que nos hablan de un hecho, de un acontecimiento. El acontecimiento está narrado allá en Génesis 3:15. Un acontecimiento que se refiere a la forma como el hijo del diablo, descendiente de Satanás, iba a herir de muerte en el calcañar, en el talón, al Mesías. El Mesías que nacería de la mujer. A eso es a lo que se está refiriendo esa expresión. Ahora, ya eso se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Hace 2000 años y más. Señor Jesús fue a la cruz del Calvario, fue deshonrado, fue crucificado, fue muerto en una cruz, ¿sí? La Biblia nos dice que Él resucitó al tercer día. Bueno, eso es lo que los judíos llaman la deshonra del Mesías, pero no todos los judíos, sino los judíos creyentes, ¿sí? Los judíos creyentes, porque la mayoría del pueblo judío no cree que Jesús de Nazaret es el Mesías que Dios envió. No lo creen, no lo aceptan, lo rechazan, lo tratan de bandido, de un mentiroso, lo rechazan. Pero los que son creyentes sí saben que el Mesías ya vino, y vino en condición de siervo, y fue deshonrado por sus propios hermanos, por su propio pueblo. Fue avergonzado, fue a una cruz, murió prácticamente desnudo, murió prácticamente en vergüenza. Pero Dios lo honró, el Señor lo levantó y anunció que Él sería el Mesías y que Él vendría por segunda vez a establecer su reino, no para ser deshonrado ahora, sino para ser coronado como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Ahora, esa esperanza la tienen los que son creyentes, los que son cristianos, ya sean judíos creyentes o cristianos llamados de las naciones de la tierra. Ese es un mensaje de esperanza, pero nosotros estamos esperando que cuando Él venga, ahora quienes van a ser deshonrados no son o no es el Mesías, no será Jesús de Nazaret, sino sus descendientes, los hijos espirituales del Mesías y los creyentes judíos. Ellos también van a sufrir esa deshonra, ¿sí? Por su fe en la palabra profética que les habla a ellos de la venida de un Mesías rey que los iba a libertar y que los iba a convertir en cabeza de naciones. Entonces, fíjense toda la información que hay en este pasaje y los otros pasajes que están allí narrados en la profecía de Isaías y en el Salmo 89. Isaías habla de un tiempo en que la descendencia del Mesías, los descendientes judíos y los creyentes iban a nacer como nación en un solo día. ¿Cuándo va a ser eso? Antes que el Mesías profetizado a Israel y a las naciones venga por segunda vez y establezca su reino. ¿Me están siguiendo los hermanos? ¿O ya están perdidos?
Esa profecía también es la misma que anuncia el salmista Etán Esraíta, ¿sí? Con 1000 años de anticipo. Ahora quienes van a ser deshonrados son los descendientes del Mesías, pero ellos nacerán como pueblo en un día. Dios los restaurará, proceso que ya empezó en el año 1948, pero que todavía falta la fase final, la restauración espiritual de ellos como pueblo de Dios. A su nombre, continuamos. Esta expresión se asocia también con otras 3 expresiones hebreas que se refieren al mismo evento: principio de dolores, tiempo de angustia para Jacob y dolores de parto del Mesías. La primera de estas expresiones, principio de dolores, la sufrirá la iglesia de Jesucristo. Las otras 2 expresiones afectarán directamente al pueblo de Israel. Ok, entonces, comprendamos. 3 expresiones se asocian, son sinónimas de esta que estamos estudiando: los talones del Mesías. Esos talones del Mesías, más las otras 2 expresiones: tiempo de angustia para Jacob y dolores de parto del Mesías, eso lo sufrirá el pueblo judío, pero no lo sufrirá la iglesia. Porque cuando ese tiempo llegue, ¿dónde estará la iglesia? La iglesia ha sido arrebatada. La iglesia ha sido arrebatada. Ese tiempo llamado los talones del Mesías, según las profecías bíblicas, tendrá una duración de 7 años. Jesús llamó a ese tiempo tiempo de gran tribulación. Pero Jesús también enseñó, nuestro maestro enseñó, que su iglesia sí pasaría por un tiempo que él llama tiempo de gran tribulación, pero también le da un nombre equivalente. Le llamó principio de dolores, principio de dolores de parto. Ese tiempo es un tiempo de tribulación y la iglesia del Señor sí va a sufrir, sí va a experimentarlo. Y yo creo sinceramente que ya estamos en este tiempo de principio de dolores. Amén, hermanos. Creo que ya estamos allí. Eso quiere decir que hay que estar preparados, porque en cualquier momento seremos arrebatados y comenzará entonces el tiempo profético llamado los talones del Mesías. Vamos a enfocarnos en explicar a la luz de la Escritura lo concerniente al significado de la expresión los talones del Mesías. Nos vamos a enfocar entonces en ese tiempo que las Escrituras llaman, allá en el Salmo 89, los talones del Mesías. En eso nos vamos a enfocar. Son 3 cosas, 3 puntos que vamos a tratar. Escuchen con atención. Primero, su base histórica. Primero, su base histórica. ¿Dónde está escrito eso en la historia? ¿Dónde? ¿Dónde está esa referencia? Segundo, su descripción. Su descripción. ¿Cómo lo describe la Biblia que será este tiempo? Y tercero, su cumplimiento. Su cumplimiento. Ya hemos compartido el primer punto. Vamos a seguir recordando. Primer punto, su base histórica. Esta profecía está declarada desde la promesa divina dada por Dios a la mujer de Adán. Génesis 3:15. La mujer daría luz al Redentor de la humanidad. Satanás declaró la guerra a este descendiente nacido de mujer. El hijo descendiente de Satanás heriría mortalmente en el talón al Mesías Redentor, pero el Redentor, nacido de mujer, aplastaría la cabeza del hijo del diablo. La profecía tendría más luz por medio del salmista inspirado, Etán Esraíta. El salmo es mesiánico y profético. El salmista revela un tiempo de deshonra para el pueblo de Dios. El salmista revela un tiempo de deshonra para el Mesías divino. El salmista invoca las misericordias de Dios para este tiempo de deshonra. Esta profecía también tiene una base histórica en los escritos talmúdicos del rabino Simón Bar Yochai.
rabino que se cree es el autor del libro del Resplendor, el Zohar. Este comentario profético talmúdico fue escrito en el primer siglo de nuestra era cristiana. Este comentario profético literalmente dice lo siguiente: la insolencia aumentará en extremo, los precios aumentarán muchísimo, el trato hacia el prójimo se va a deteriorar muchísimo, la vid producirá sus frutos, pero el precio del vino será muy caro, el gobierno se volverá incrédulo, no habrá reproche, sino mucho desenfreno. Las sinagogas se llenarán de inmoralidad. Después del contexto de este comentario profético, sigue diciendo lo siguiente relativo a los talones del Mesías. Galilea será desolada, los límites del Golán serán desolados, los habitantes fronterizos irán de ciudad en ciudad, no habrá para ellos gracia. Este comentario profético talmúdico se está cumpliendo en la actualidad al norte de la tierra de Israel, y de este modo la profecía se está cumpliendo fielmente como fue escrita. Es increíble que Dios puso este conocimiento en gente que no reconocía a Jesús como el Mesías, y sin embargo, lo escrito por este maestro se está cumpliendo. El testimonio profético de lo que va a ocurrir en este tiempo denominado los talones del Mesías también fue anunciado por nuestro Señor, el Mesías, en Mateo 24, 21. Es evidente que para el Señor Jesús la gran tribulación es la etapa o tiempo llamado los talones del Mesías. La iglesia del Señor sufrirá lo que el Señor llamó principio de dolores. Pero Israel, y específicamente el remanente de los que han de ser salvos, sufrirán los dolores de parto del Mesías, el tiempo de angustia para Jacob y los talones del Mesías. Estos tiempos sufridos por Israel serán previos al establecimiento del reino mesiánico en la segunda venida en gloria de nuestro Mesías Rey. Amén. Amén. Ahí está entonces un recuento de todo lo que ya hemos hablado con respecto a la historia. Respecto a la historia, ¿sí? Tenemos las referencias históricas que nos dicen todo acerca de este evento. Históricamente, como hemos escuchado, está ubicado en un tiempo que será previo a la segunda venida en gloria de nuestro Señor, ya no como el Mesías Ben Yosef, como una tendencia, una línea teológica del judaísmo le llama. Ese Mesías Ben Yosef es el Mesías sufriente, es el siervo sufrido que está profetizado por Isaías en el capítulo 53. Él vendrá por segunda vez, pero ya no en esa calidad, sino en calidad de Mesías Ben David, expresión que significa el Mesías hijo de David, y vendrá ya no como un siervo sufriente, sino como el Mesías rey, a gobernar, a establecer su reino por el poder de su fuerza, y convertirá a Israel en cabeza de naciones y gobernará desde Jerusalén, desde su trono de gloria. A su nombre, ¿por qué no le damos un aplauso a ese Mesías, hijo de David? Mesías rey, Mesías Ben David. Esas dos expresiones, Mesías Ben Yosef y Mesías Ben David, se conjugan en la misma persona, se conjugan en Jesús de Nazaret. Vamos a ver ahora
nuestro segundo punto y nos habla de su descripción. ¿Cómo describe la palabra de Dios este evento? Escuchemos. Segundo, su descripción. Este tiempo será un tiempo de persecución a Israel. Este tiempo es un tiempo relacionado con el cumplimiento de la semana 70 del plan profético revelado por Dios al profeta Daniel. Este tiempo es un tiempo posterior al arrebatamiento de la iglesia. Este tiempo completará la redención y expiación y el perdón de Dios para su pueblo elegido. Para el rabino autor del Zohar, el cumplimiento de esta profecía empezó en el año 2020 y tendrá una duración de 7 años. Para la iglesia del Señor, el cumplimiento de esta profecía es un tiempo que se encuentra en el misterio, pero sabemos que la profecía se cumplirá después del arrebatamiento inminente de la iglesia. Bueno, ahí hemos escuchado rápidamente la descripción bíblica de este evento profético. Hay cosas allí que se deben destacar, son muy significativas. Lo primero que estamos diciendo es que será un tiempo en el que el pueblo de Israel será perseguido cruelmente. Bien, en realidad el pueblo de Israel, esta nación, ha sufrido persecución desde el tiempo en que el Señor los escogió a ellos y los eligió como su pueblo, el pueblo elegido. Desde ese tiempo ha venido sufriendo campañas de persecución, de exterminio, campañas de opresión. Se ha levantado lo que se llama un movimiento antisemita de parte del mismo Satanás, con el propósito de destruir a ese pueblo. ¿Por qué razón Satanás se ha enfocado en destruir a este pueblo? Porque de este pueblo se anunció desde el principio que vendría el Mesías. Esa es la razón número uno por la cual Satanás ha levantado toda una campaña de exterminio. A esto se le llama espíritu antisemita. Un espíritu que se ha infiltrado en la iglesia cristiana evangélica. Esto fue también auspiciado por los primeros cristianos, los cristianos del siglo IV, no los cristianos que nacieron como congregación de Jesucristo, el Mesías, en el primer siglo de nuestra era. No esa congregación que nació en Jerusalén, es la generación que se consolidó después que el emperador Constantino emitió un edicto de tolerancia a favor del cristianismo en el año 311 de nuestra era. Estos cristianos se enfocaron también en perseguir a los judíos. Sus teólogos, como por ejemplo Agustín de Hipona, en palabras más, palabras menos, él condenó a los judíos como deicidas, los asesinos de Dios, y él declaró que a los judíos había que perseguirlos, minimizarlos, avergonzarlos, humillarlos, mas no matarlos. Este espíritu, repito, fue el que se propagó entre estos cristianos desde el siglo IV en adelante. A través de toda esta historia, desde el siglo IV hasta pasando por toda la Edad Media, este espíritu antisemita se intensificó más. En el año de 1945, cuando el Tercer Reich, en cabeza de Adolfo Hitler, fue derrotado por los aliados, el propósito de Adolfo Hitler era exterminar al pueblo judío. Eso con el aval y la complicidad
del Vaticano, la sede del cristianismo católico romano. El Tercer Reich fue vencido, no logró su objetivo. Los cómplices del Vaticano quedaron al descubierto ante la opinión pública mundial. Los principales enemigos de los judíos en el día de hoy siguen siendo los católicos romanos. Siguen siendo. Por allá en los años en que Juan Pablo II, pontífice de Roma, visitó por primera vez en la historia a una sinagoga judía, él exculpó a los judíos de haber sido los homicidas, los asesinos de Dios. Los exculpó de ese pecado, el deicidio, que ellos llamaron. Y le llamó nuestros hermanos mayores. Nuestros hermanos mayores. Ahora, esta es la misma forma de pensar de Agustín de Hipona. La misma forma de pensar. Los judíos son nuestros hermanos mayores. El espíritu judío es el de los hermanos mayores de todas las familias que en la Biblia se mencionan en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, voy a mencionar solo tres: Caín y Abel. ¿Quién era el mayor? Caín. Abel era el menor. ¿Da cuenta? ¿Da cuenta? Otra familia. Ahora, Caín era el homicida. ¿Ve? Abel, el que fue asesinado. Caín es el espíritu judío. Abel es el espíritu cristiano, entre comillas, católico romano. Miramos otra familia, ¿sí? Vamos a mirar ahora a las dos esposas que tuvo Jacob, a Raquel y a Lea. ¿Quién era la mayor? Lea. La menor, Raquel. ¿Quién era la amada? Raquel. Pero ¿a quién le metieron? A Jacob en la noche nupcial, a Lea, tomando así la posición de la amada. Entonces Lea representa a los judíos y Raquel a los cristianos. Ahora miremos esto en el orden institucional. Este espíritu antisemita está vigente en el día de hoy. Por eso me estoy tomando este tiempo para explicarles a ustedes ¿por qué es que hay tanto repudio aún en el día de hoy en medio de las iglesias cristianas evangélicas hacia el pueblo judío? Miremos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la sinagoga y la iglesia, las congregaciones cristianas o catedrales. Las sinagogas son llamadas, allá en el libro de Apocalipsis, cuevas, ¿no?, de Satanás. La sinagoga, cuevas de Satanás. Las catedrales, el cuerpo de Cristo, el lugar donde se reúne el cuerpo de Cristo. La sinagoga representa el espíritu judío, las catedrales el espíritu cristiano. Otra familia, en una parábola que Jesús narra acerca de dos hijos, uno mayor y uno menor, ¿verdad? ¿Qué pasó con el menor? Dice que le pidió al papá la herencia y le dijo: papá, dame mi plata, dame mi herencia porque yo voy a disfrutar de esta vida. El papá, con dolor en su corazón, le entrega la herencia al hijo menor y el hijo va y la despilfarra. Luego el hijo regresa cuando ya se le acabó la plata y el mundo ya lo abandonó, lo pateó, lo despreció. Llega a la casa del padre nuevamente y el padre recibe al hijo con gozo en el corazón. Al menor. ¿Qué pasó con el mayor? El mayor se enojó por la forma como el papá
trató al menor y le reclamó que durante todo el tiempo que había estado con él, ni un cabrito le había dado para celebrar con sus hermanos, con sus amigos. Pero este, que se había despilfarrado toda la fortuna, ahora era recibido con bombos y platillos, con fiesta. Una expresión que le dice el padre al hijo mayor, al primogénito, le dice: hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. En esa parábola que Jesús narra, ¿quién es el mayor o a quién representa el mayor? El mayor representa a los judíos, el menor a los cristianos. El pródigo que regresa a la casa representa a los cristianos. ¿Se da cuenta? Entonces, mire la forma como este pontífice saluda a el patriarca y a todos los miembros de esa sinagoga en la que estuvo. Estoy hablando de Juan Pablo II. Le llamó hermanos mayores. En el siglo XVI se levanta la llamada Reforma Protestante, siglo XVI, con Martín Lutero, Juan Calvino y otros más. Pues bien, resulta que Martín Lutero, el padre del protestantismo según la historia, Martín Lutero era de una orden religiosa del catolicismo romano, la orden justamente de los agustinos. Así que el espíritu de Agustín de Hipona y de todos los teólogos y maestros del cristianismo católico romano fue ministrado por el señor Martín Lutero a las iglesias que nacieron como seguidores de él y de todas las iglesias con el espíritu protestante. Entonces, noten ustedes que este asunto es no solo profético, sino que tiene un trasfondo espiritual. Espiritual. Sigue hoy siendo el pueblo judío víctima de escarnio, sigue siendo víctima de deshonra. Por eso, cuando la iglesia del Señor Jesucristo, no me refiero a los que se hacen llamar cristianos y no lo son, cuando la verdadera y genuina iglesia de Jesucristo sea arrebatada, este espíritu antisemita se va a intensificar más, y por eso es que el pueblo de Israel va a sufrir la más grande persecución en toda su historia. Ellos han sufrido persecución, en serio. Pero todavía el trago más amargo no se lo han tomado. La copa más amarga les espera. ¿Cuándo? En los días de la gran tribulación. Algo para destacar de lo que describe la Biblia acerca de esta expresión es que esto está contemplado también en la profecía de Daniel. Si usted va al libro del profeta Daniel en el capítulo 9, allá hay una profecía que habla finalmente de la restauración del pueblo de Israel. La restauración final del pueblo de Israel. Esta restauración comenzó en el año 1948. Jesús dijo que no pasaría una generación hasta que todo el plan profético que involucra la restauración del pueblo de Israel no pasaría sin cumplirse. Esa profecía tiene un doble cumplimiento. Unos 70 años después que Jesús dijo esas palabras, el templo judío fue destruido por los romanos. Empezó una persecución una vez más, y en esta ocasión no solamente era contra los judíos, sino también contra los cristianos, seguidores de Jesús de Nazaret. En el año 132 de nuestra era cristiana, siglo II, el emperador Adriano destruyó prácticamente una rebelión que se levantó entre los judíos en cabeza de un supuesto Mesías,
que derrotó al principio 2 legiones del Imperio Romano. Y unos 3 años después, Adriano le envió 14 legiones del Imperio Romano y destruyeron, arrasaron a los judíos y los condenaron a ser errantes por toda la tierra. Los desterró. Le cambió el nombre a la ciudad sagrada, la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. Le cambió el nombre. Construyó en el lugar donde estaba el templo que había sido desolado, construyó un templo en honor a su Dios, Dios Zeus. Le cambió el nombre a la ciudad de Jerusalén, le puso un nombre diferente. A toda la provincia de Judá le cambió también el nombre y le puso el nombre de Filistea. O sea, la obra de Adriano fue terrible. La forma en que él deshonró a este pueblo fue terrible. Pero he dicho que eso apenas fue la primera parte de cumplimiento de esa profecía. La segunda parte, según el profeta Daniel, se va a cumplir es una vez que la iglesia sea arrebatada. Porque de los 490 años que el profeta declaró que serían los años en que se daría la plena restauración de este pueblo, solamente se cumplieron 483 años. De 490 años, que es el término cronológico de la duración de esta profecía, para que se cumpliera, solamente se cumplieron 483 años. Desde el año 445 antes de Cristo hasta los días en que el Señor Jesús entra en Jerusalén y muere, solamente transcurrieron 483 años. ¿Qué significa eso? Para seguir describiendo el significado de esta profecía. Eso significa que hacen falta 7 años. Y son exactamente los 7 años que va a durar, según nuestro Señor, va a durar la gran tribulación. Esta enseñanza también fue ampliada por el apóstol San Pablo cuando escribe su carta a la iglesia de Tesalónica, la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. De modo que estamos viendo, ¿no?, cómo la palabra de Dios sigue cumpliéndose de una manera matemáticamente exacta. Yo diría que hasta sobrenatural. Algo más para destacar acerca de la descripción de lo que estamos diciendo. El rabino que escribe en el primer siglo, Simón Bar Yochai, el autor del libro que hoy los cabalistas judíos consideran un libro sagrado, él dice que el cumplimiento de esta profecía que él llamó los talones del Mesías, que él reconoció también de la misma manera en que lo reconoció el salmista Etán, Simón Bar Yochai dice que el cumplimiento de esto se iba a dar literalmente en el año 2020 de nuestra era. ¿Por qué él dijo eso? ¿Por qué lo escribió? Bueno, él hizo una serie de cálculos matemáticos. Y comenzó a decir de que en el año 2020 es un número que, si usted lo escribe con letras hebreas, el final de esa cantidad debe escribirse con una letra que los judíos tenían temor de escribirla porque ellos asociaron el desarrollo del cumplimiento de esa profecía justamente con el valor numérico o la representación alfabética de la cifra 2020. Esa cifra 2020 se escribe con 3 letras del alefato hebreo. La última de esas letras
es la letra con la que se escriben los nombres de los ángeles caídos. Los nombres de cada ángel caído. En la Biblia nada más se menciona uno de esos ángeles caídos por nombre. Pero en la literatura apócrifa del judaísmo, ahí sí están escritos muchos nombres de estos ángeles caídos. Los judíos, por tanto, le tenían temor a la venida de ese año 2020. Pero si nosotros miramos un poquito atrás, estamos en el año 2024, ¿qué ocurrió en el año 2020? Como para que ellos y este profeta del judaísmo, este autor de este libro, el Zohar, ¿qué pasó en el año 2020 entre las naciones de la tierra? Comenzó una pandemia universal. Comenzó una pandemia universal. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué más se da en el año 2020? ¿Qué otra cosa se da? Producto de la pandemia, ¿qué pasó con los precios de los alimentos? Se incrementaron. ¿Qué pasó con la condición moral y espiritual de muchos dirigentes, no solamente en el campo del judaísmo, sino en el campo del cristianismo? Esa gente comenzó a enfriarse. Usted pudo ver que aquí nosotros fuimos preservados porque Dios nos dio una palabra profética y nosotros obedientemente la cumplimos. Pero en Colombia, escuchen, Colombia, según el reporte de la Confederación Evangélica de Colombia, dice que desaparecieron más de 5.000 iglesias cristianas evangélicas. Desaparecieron. Más de 5.000 iglesias. Eso solamente hablando de Colombia. Entonces, para este rabino, el año 2020 es el año en que se empezó a cumplir la profecía, los talones del Mesías. Ahora, él dice que esos 7 años estarían divididos en 2 periodos, uno de 4 y uno de 3 años. Los primeros 4 años, eso se asociaría con cierta persecución que iba a experimentar el pueblo de Israel en esos primeros 4 años. Ahora, sigamos echando el cassette de la historia hacia atrás. ¿Qué pasó en Israel en el mes de octubre del año 2023? Justo 2 años después, que terminó la pandemia, hubo un ataque, ¿verdad?, en el sur de Israel, perpetrado por un grupo extremista llamado Hamas. Asesinaron y masacraron a más de 1.200 personas, entre ellos niños, menores de edad, ancianos, mujeres. Y comenzó una guerra, ¿no? Secuestraron a más de... ¿Cuántas personas dicen que secuestraron según los informes noticiosos? Ellos tienen en la actualidad más de 100 y pico de rehenes, personas allá secuestradas. Liberaron algunas, pero todavía tienen allí. Y todavía la guerra, el conflicto continúa. Ya van más de 40.000 muertos entre los palestinos. Y no hay una señal de que llegue un tiempo de tregua. No hay. Bien. Resulta que ese ataque que el pueblo de Israel recibe, esa deshonra, también se trasladó al norte de Israel, en la frontera con el Líbano.
Pero allí los atacantes del pueblo de Israel no son del mismo grupo, son de otro grupo extremista también islámico, apoyados por Irán, por Rusia. ¿Quiénes son esos? Esos son llamados los Hezbollah. Y hace unos pocos días lanzaron un misil a un campo de fútbol donde unos niños estaban jugando. Murieron más de 12 personas allí, heridos cantidades. Bueno, Israel, el primer ministro dijo, el premier Netanyahu dijo que eso no iba a quedar impune. Ha habido respuesta y ya ha habido ataques en donde también ha habido mortandad entre los libaneses y sobre todo entre este grupo de extremistas islámicos. Eso también era parte de la profecía, es parte de la profecía de este rabino Simón Bar Yochai. Él habló de lo que iba a ocurrir allí en los territorios norteños de Israel, en las fronteras, las zonas limítrofes. Entonces, ¿qué estamos viendo? Esta gente cree, este rabino y muchos judíos ortodoxos hoy creen que ya el tiempo de la profecía de los talones del Mesías ya se está cumpliendo, que comenzó en el año 2020 y va a tener una duración de 27 años. Perdón, de 7 años. 7 años. Entonces, en el año 2027, según para ellos en sus cálculos, debe venir el Mesías para establecer su reino de justicia y de paz. Ellos no consideran lo que Jesús dijo, ¿no? Lo que enseñó a la iglesia, que la iglesia iba a ser arrebatada justo antes de que Él viniera por segunda vez. Ellos están asegurando de que ya este tiempo profético de los talones del Mesías comenzó. ¿Por qué? Porque ellos no creen en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ellos rechazaron al Mesías. Pero lo que sí es cierto es que estas cosas descritas por este rabino se están cumpliendo. A ver si me logro hacer entender. Lo que yo puedo comprender es que aunque ellos creen que ya este cumplimiento profético se está dando, que esta gran tribulación se está dando, que este tiempo de angustia para Jacob se está dando, sin embargo, mi amado hermano, lo que yo creo es que si ellos están pensando esto, nosotros como iglesia, lo que debemos pensar es que estamos viviendo tiempos como de misericordia. Porque si ya se está cumpliendo esto, si ya está cumplido ante los ojos de todo el mundo, en cualquier momento entonces la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada. Y no ha sido arrebatada es porque Dios ha tenido un tiempo de misericordia con su pueblo, con la iglesia. Por eso es que hay que estar atentos. Ahora, para los estudiosos de la profecía y en especial de la relación que tienen las fiestas del Señor con las profecías, es claro de que el arrebatamiento de la iglesia puede darse en la próxima fiesta sagrada. ¿Cómo se llama la próxima fiesta sagrada que está ahí a las puertas? Yom Teruah, el día de las trompetas. Lo que los judíos llaman el Rosh Hashanah, cabeza de año. Y que nosotros le llamamos realmente es, como le llama la Biblia, el día de las trompetas, el día de los shofares, el Yom Teruah. En cualquier momento, hermanos, el arrebatamiento puede darse, pero hay que estar atentos porque según las profecías acerca de las fiestas, la venida del Señor puede darse en medio de la celebración de las trompetas.
¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Quiere decir que hay que estar atentos. Sí, hay que estar atentos para no ser sorprendidos. Eso es básicamente lo más significativo acerca de la forma como se describe en la palabra de Dios la naturaleza de este evento. Es un evento que tiene que ver realmente con la gran tribulación. Es un evento que será sufrido por el pueblo de Israel, mas no por la iglesia. Y es un tiempo que va a empezar a cumplirse de acuerdo a las enseñanzas de nuestro rabí, nuestro maestro, que se llama Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. De acuerdo a lo que él dice, ese tiempo no se está cumpliendo todavía. Se va a consumar es una vez que la iglesia sea levantada. Una vez que la iglesia sea arrebatada. Mientras entonces la iglesia está en el cielo con él, celebrando el tribunal de Jesucristo, un tribunal de recompensa, celebrando la boda del Cordero. Aquí en la tierra se está dando 7 años de gran tribulación. Yo creo eso. Yo tengo la esperanza de que en cualquier momento el Señor puede venir, y mi corazón se llena de expectativa, pero a veces también de preocupación, porque veo mucho pueblo de Dios dormido, entretenido, no están atentos y pueden ser sorprendidos como ladrón en la noche. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a nuestro tercer punto. Su cumplimiento. Su cumplimiento. El cumplimiento de estas profecías comenzará con el desarrollo de lo que los profetas llamaron el día del Señor. El día del Señor. Esa es una expresión profética. Está en el Antiguo Testamento muchas veces, en boca de los grandes profetas del Señor. El día del Señor comienza con el arrebatamiento de la iglesia y toda la serie de eventos que se van a dar hasta que el Señor determine crear cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, el día del Señor no es un día de 24 horas. Más bien es una expresión que habla de cumplimiento futuro de una serie de eventos escatológicos, eventos proféticos. Empiezan con el arrebatamiento y terminan con la creación de cielos nuevos y tierra nueva. El día del Señor comienza con el arrebatamiento de la iglesia y termina con la creación de cielos nuevos y tierra nueva para el reino eterno del Señor. Los talones del Mesías tienen relación directa con la fiesta de Yom Kippur. ¿Por qué también tiene relación no solo con la fiesta de Yom Teruah, sino con Yom Kippur? La palabra Yom Kippur significa día de la expiación, día del perdón. Y hace alusión esta celebración de esta fiesta, que en realidad no es una fiesta, es un día de ayuno y de aflicción nacional. Hace alusión al día en que el sumo sacerdote del pueblo de Dios entraba una vez al templo y hacía 2 expiaciones. Una primeramente por él y su familia, y otra por el pueblo. Ese día era declarado, una vez que el sacrificio expiatorio por el sacerdote y su familia y el sacrificio expiatorio por el pueblo, una vez que eso se hacía y el sacrificio era acepto por Dios mediante una señal que ellos distinguían, una vez que eso se daba, entonces el pueblo recibía el perdón de Dios. Ahora, para nosotros, nuestro Yom Kippur ya se dio. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, murió, ofreció su vida en sacrificio, realizó la expiación en favor de todos los que creyeran en Él, resucita de entre los muertos, asciende a la gloria eterna, asciende al cielo y presenta ante el templo celestial las evidencias de su expiación
y se declara entonces desde el cielo perdón. Un decreto de justificación para todos los creyentes en Yeshua, en el Señor Jesús. Pero resulta que ya hemos dicho que el pueblo de Israel no creyó en él. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el perdón para este pueblo quedó aplazado. Quedó aplazado para este día. ¿Ven? Para el día de la expiación, para el Yom Kippur. Eso se va a hacer. Según lo que escribe el apóstol inspirado San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9, 10 y 11, al final del capítulo 11 dice que antes de que todo Israel sea salvo, ellos reconocerán a Jesús como su Mesías, se arrepentirán y en un solo día ellos serán perdonados y nacerá un nuevo Israel restaurado espiritualmente. Alabado sea el nombre del Señor. Las obras del Señor son perfectas. Las obras del Señor no requieren que se le añada, que se le sume nada, porque son completas. Este pueblo tiene que arrepentirse. Este pueblo tiene que volverse a su Mesías. Este pueblo tiene que aceptar que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar sus pecados. Este pueblo tiene que confesar que Yeshua, Jesús de Nazaret, es el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. La redención de Israel es un evento nacional, es corporativo y se dará en un solo día. El reino milenial establecido por el Mesías será conformado de los redimidos en la iglesia y de los redimidos en Israel. Así es. Entonces, cuando el Señor venga, haga la expiación por su pueblo, los perdone, ¿qué va a hacer inmediatamente? Bueno, después de ese juicio a las naciones que dice allá Mateo 25, Él establecerá su reino, y en el reino entrarán los judíos que son creyentes y los gentiles que hicieron parte de la iglesia del Señor, que se arrepintieron y se hicieron parte de la iglesia. Estos dos pueblos están representados allí en el reino. ¿Cuál reino? El reino que el Señor va a venir a establecer. Allí es donde se va a cumplir la promesa de San Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Cuál promesa? De que seremos allí reyes y sacerdotes. Allá donde se va a cumplir la promesa de Apocalipsis capítulo 1 del 7 en adelante. Dice que seremos sacerdotes en su reino. Alabado sea Dios. ¿Cuándo es que se va a dar eso? Allá. Allá donde un creyente, ya sea judío o ya sea un gentil, arrepentido, convertido al Señor, podrá emitir decretos. Y podrá decretar, ¿me entiende? Podrá decretar. ¿Por qué? Porque tiene una investidura como un rey, como un monarca. Y solamente los reyes, los monarcas son los que pueden expedir decretos ley. Mientras tanto no. Así que todo esto que usted oye por allí de gente diciendo, a ver, decreta, 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 yo decreto. Esos son falsos, no han entendido la palabra de Dios todavía. No les ha amanecido la luz de Jesucristo. ¡A su nombre! Concluimos. Concluimos. Es llamativo el hecho de que el judaísmo rabínico y moderno siempre tuvieron luz profética entre ellos. El tiempo previo a la era mesiánica ha llegado. Este cumplimiento, al parecer, según la literatura rabínica, inició en el año 2020 y terminará después de 7 años. Después de finalizar esta época previa, vendrá el Mesías y establecerá su reino. Ante ese testimonio, la iglesia del Señor debe estar apercibida, porque es evidente, según las escrituras neotestamentarias, que antes del establecimiento del reino mesiánico, el Señor arrebatará a su iglesia, pues los tiempos llamados por el Señor principio de dolores terminarán, y comenzará el pueblo de Israel a sufrir los dolores de parto del Mesías, o también
el tiempo llamado tiempo de angustia para Jacob o talones del Mesías. ¿Está preparado usted? ¿Usted está preparado para la venida de ese reino? Acuérdese, el reino mesiánico no lo establecerá el judaísmo, ni el judaísmo mesiánico, ni el judaísmo ortodoxo, ni el judaísmo cabalístico. No lo establecerá la iglesia protestante, ni la iglesia católica romana, ni los islámicos, ni lo establecerá la ONU, ni lo establecerá la OTAN, ni la Unión Europea. El reino mesiánico lo establecerá una sola persona, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Ahora, para poder ser parte de ese reino, usted debe estar preparado. Y lo primero que usted tiene que hacer es recibir a ese Rey aquí en el corazón. No puede haber participación de un reino si primero usted no ha confesado a Jesús como ese Rey de ese reino. No, es imposible, no encaja el asunto. Jesús dijo, cuando enseñó esta oración allá en la oración magistral de Mateo capítulo 6, dijo proféticamente: venga tu reino, para que así como se hace la voluntad de Dios en el cielo, se haga aquí también en la tierra. Ese reino va a venir, pero ya espiritualmente se ha acercado a todos aquellos que han creído en Jesús como el Mesías, como el Señor. Ya se ha acercado. Por eso la pregunta para ustedes es si usted está preparado. Pues si usted no está preparado, es necesario que usted reciba hoy a Jesús de Nazaret en su corazón como el Señor, como el Rey, para que cuando Él venga por su iglesia, usted sea arrebatado y haga parte de los que son el cuerpo de Cristo. Y cuando Él venga por segunda vez a reinar, usted sea parte del reino de Dios, del reino mesiánico, del reino del Mesías. Amén, hermanos. Mire, quiero terminar con este testimonio antes de hacer el llamado a aquellas personas que quieren recibir a Jesús y que necesitan recibir a Jesús como esa esperanza de gloria. En los Estados Unidos hay elecciones ahora en el mes de noviembre de este año 2024. El periodo de gobierno de los Estados Unidos comenzará, el nuevo periodo comenzará en el año 2025 y se extenderá, creo que son 4 o 5 años, ¿no? 5 años. Entonces, si sumamos 25 más 5 es 25, 26, 27, 28, 29. Terminará al final del año 2029, ¿no? Incluye 25, 26, 27, 28, 29. Bien. Hay una expectativa entre los judíos con la elección presidencial. Esa expectativa es originada porque cuando el señor Donald Trump, que es uno de los aspirantes a ser elegido presidente de la Unión Americana, él visitó a Israel y él hizo promesas a este pueblo. Entre las promesas que les dijo que él iba a cambiar la embajada de su país de Tel Aviv, la capital civil y política de Israel, a Jerusalén, y lo hizo. Les prometió que las relaciones de ellos con sus enemigos, con sus opositores, iba a mejorar. Bueno, por la mediación de Trump, Israel comenzó a tener buenas relaciones con Qatar, Emiratos Árabes Unidos y otros más. Él habló también de un pacto, ¿sí? Él habló de un pacto que se iba a establecer para restituir las relaciones de Israel con sus enemigos, y esto se comenzó a dar. Hay algunos países de la Liga Árabe que ya tienen buenas relaciones políticas, civiles, comerciales con Israel. Todo eso gracias a la mediación de Trump. Y otra cosa que les prometió el señor Trump, les dijo: si ustedes quieren construir su templo, porque ellos no tienen templo, yo les voy a proveer fondos para que ustedes lo hagan.
Esto llenó de expectativa y de esperanza a este pueblo. Por eso ellos están ansiosos de que el señor Donald Trump gane y se establezca como el próximo gobernante de la Unión Americana, porque seguramente la promesa que les hizo la va a cumplir. Pues bien, mire lo que puede pasar. Lo que puede pasar si esto se da es que los judíos van a creer y lo van a nombrar con toda certeza, van a nombrar al señor Donald Trump como el Mesías. Y eso lo van a hacer porque ellos van a asociar a Donald Trump con un personaje en la historia que ya existió, llamado Ciro el Grande. Ciro el Grande. Averigüen ustedes quién fue Ciro el Grande y se van a dar cuenta que en las escrituras incluso del profeta Isaías, en el capítulo 45, Dios llama a Ciro el Grande mi ungido, mi Mesías. Así es que no es raro, no es extraño que los judíos de hoy, los judíos modernos de hoy, cuando vean que Trump cumple sus promesas y construyan su segundo templo que no tienen, lo nombren a él el Mesías. Y usted sabe lo que puede pasar si eso se da, ¿no? Con relación a la iglesia, usted sabe lo que eso puede pasar. Mi amado hermano, todo esto son señales de algo que es evidente, que es inminente. ¿Cuál? Cristo viene pronto. Y más pronto de lo que nosotros pensamos. Hay que estar preparados. Si usted aún no ha recibido al Señor Jesús como el Mesías, el Rey, el Dios de su corazón, hágalo ahora mismo. Repita conmigo esta oración de fe, diciendo estas palabras. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy las gracias por haberme permitido en este día escuchar tu palabra. Creo en tu palabra, creo que es la verdad. Por tanto, Señor, te confieso como mi Salvador personal, mi Redentor, mi Mesías, mi Dios. Te acepto en mi corazón como mi Salvador personal. Y te ruego que perdones mis pecados, todos mis pecados, y escribas mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Séllame ahora como tu propiedad privada. Dígaselo. Te confieso como el Hijo de Dios. Y por la fe, ahora creo. Lo creo firmemente. Creo que soy hijo de Dios. Por la fe en ti, Señor Jesús. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.